Capítulo 43. Pablo trataba de no llorar. No quería ser menos que su hermana mayor, quien también sostenía un gran ladrillo con sus pequeñas manecitas y estaba hincada sobre los mismos maíces que les perforaban las rodillas a ambos. Ella no lloraba, tenía más pena por su hermano que por ella. Llevaba con más dolor el abandono de su madre que ese castigo impuesto por su abuela. Había escapado con una ilusión que estalló en 1000 pedazos con aquel reproche de su madre. ¿Por qué se atrevieron así con el hombre? La frase resonaba una y otra vez en la cabeza de la niña. Trataba de sacarla de la mente, pero no podía. Le daba tristeza la situación propia de sus hermanos. Estaban solos en el mundo con un padre asesinado que jamás volvería y una madre que se había ido tras los pasos de un hombre violento. Vio temblar las manos de Pablo y pensó que no aguantaría más. Sus ojos verdes estaban a punto de llorar, pero no se permitían ese lujo. Berta estaba dolorida y el ladrillo le pesaba tanto como a su hermano. Sin embargo, se permitió sonreír para alentar al principito. Él devolvió el gesto, aunque estaba seguro de no poder soportar mucho tiempo más. Orlando y Maricel espiaron de lejos el castigo sufrido por los hermanos mayores. No se atrevían a aproximarse porque los hubieran sumado a esa arbitraria penalidad. Eran niños tratados como animales, estaban pagando odios que no los tenían originalmente como destinatarios. Berta sabía que Pablito estaba por flaquear. Había visto a Rogelio asomarse para vigilar el cumplimiento del castigo. La niña pensó que si se le caía el ladrillo a su hermano, todo derivaría en una paliza descomunal. Debía pensar rápido en una solución. Si el viejo ese vuelve a aparecer, le tiro el ladrillo por la cabeza. Así la latigada me la ligo yo y lo salvo a Pablo, que ya no da más. Pensaba Berta, llena de un rencor impropio para un niño. Estaba ensimismada en esos pensamientos cuando apareció su abuela y ordenó: ¡Vamos! ¡Dejen esos ladrillos! Si se van a pedir mercadería, que ya no hay nada para cocinar. Los niños se incorporaron con lentitud. Estaban entumecidos debido a la posición que mantuvieron por espacio de horas. Berta notó que las rodillas de su hermano habían sido lastimadas por los maíces, pero no reparó en la sangre que manaba sigilosa de las suyas. En unos minutos ya estaban en la calle, llevaban una bolsa de arpillera que les había dado Virginia. Berta sacó un trapito de uno de los bolsillos de su vestido desgastado y limpió la sangre de las piernas de ese niño rubio, de ojos verdes, cara sucia, al que quería defender con su propia vida. Él agradeció con una mirada y una sonrisa. ¿No te dolían los maíces, Berta? No, Pablito, nada de lo que nos hagan me va a doler. Lo importante es que estemos juntos. Lo tenemos que aguantar todo para que papá no sufra tanto en el cielo, dijo Berta. ¿Él está en el cielo? ¿En dónde puede estar un hombre tan bueno como él? Eso sí, pero ¿por qué no nos vamos con él? Porque no es el momento. Tenemos que cuidar a Orlando y a Maricel. Pablo estuvo de acuerdo y se sintió más responsable que nunca. Caminaron las calles, golpearon sus manos, tocaron los pocos timbres de las casas de la zona. La gente se apiadaba por el aspecto pobre que tenían los niños y muchos celebraban las payasadas de Pablo, quien tenía un importante repertorio de recursos para sacarles una sonrisa a cualquier persona, aún la más huraña y amargada. Los resultados de su
recorrida muy pronto se tradujeron en una bolsa cada vez más pesada. Cuando consideraron que habían cumplido el objetivo, decidieron regresar. Virginia casi les arrancó la bolsa de las manos. Reía satisfecha al sopesar la cantidad de cosas que trajeron esos niños a los que un rato antes había castigado con tanta crueldad. Colocó la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar su contenido lanzando expresiones de admiración ante cada cosa que le agradaba. El cara dura de su marido se sumó a la inspección de lo conseguido por los niños. Berta y Pablo habían quedado a un lado, sin participación alguna. La niña repudiaba a esos seres mezquinos que no se merecían ninguna ayuda. Lo único que esperaban era que esa mercadería conseguida sirviera para alimentarlos mejor. En un rato la bolsa quedó vacía y los elementos conseguidos ocuparon las alacenas. Los hermanos mayores se sumaron a los pequeños que limpiaban el fondo de la casa. Los yuyos avanzaban sobre la casa producto de la vagancia de Rogelio, que una vez más se había quedado sin trabajo. No había cambiado mucho de aquel peón de estancia que siempre se las arreglaba para eludir las faenas más pesadas. En este presente de pobreza le gustaba colocar una silla en la vereda en donde se acomodaba con su camiseta malla o un pantalón gris de gabardina, sin importar si era invierno o verano, y unas alpargatas de corrido cuya planta de yute se deshilachaba sin principio de solución. Mientras mataba el tiempo de esa manera, mateaba o pintaba cigarrillos que le compraba a su mujer con el escaso dinero mensual que le enviaba Consuelo. La hija de Virginia dejó de visitarla cuando vio que el ex amante y actual marido de su madre había regresado a la casa. Había dejado de ayudarla económicamente, pero más tarde, conmovida por las privaciones que estaban pasando, enviaba a su chofer con el dinero para ayudar a Virginia, su media hermana y sus sobrinos. Consuelo no tenía simpatía por ese hombre que siempre había mirado con lascivias a las hijas de su mujer. Nunca había llegado a hacerles nada, pero las dos siempre tenían la precaución de no quedarse solas con él en la misma habitación. Para Consuelo, el casamiento fue una salvación. Se había unido a una familia de la aristocracia provincial. La situación financiera de su marido era floreciente. Sus hijos iban a los colegios más tradicionales. Residía con su familia en una mansión a la que Virginia solo había concurrido un par de veces, pero no podía digerir la presencia de Rogelio. Solía aludir a él como parásito o rengo inútil. Lo cierto era que se había salvado del barro, de esa vergüenza desvergonzada que había construido su madre mientras Jacinto vivía. Ella había sido la responsable de tirar por la borda tanto esfuerzo, tantos años de sacrificados días de 24 horas de trabajo y dedicación. Dolores también había escapado por la vida del matrimonio, pero no tuvo la misma suerte que su hermana mayor. Se había casado con un policía corrupto que la sometía a golpes, humillaciones. Al igual que Consuelo, había tomado la decisión de no frecuentar demasiado a su madre. Solo la veía en ocasiones especiales como el Día de la Madre o Navidad. Rogelio era tan detestado por su hijastra como lo era por sus vecinas. No solo se limitaba en su ubicación en la vereda a observarlas pasar, sino que aprovechaba los descuidos de su mujer para decirle groserías. Solo se ponía colorado cuando alguna de ellas le recriminaba en voz alta esos exabruptos que en la mayoría de los casos tenían connotaciones sexuales. Muchas veces permanecía con una de sus manos debajo del pantalón. También eructaba con sonoridad sin importar quién estuviera presente. Todo en él generaba repulsión. La única persona que parecía no ver esos defectos era Virginia.
el amor la había cegado hasta ese punto. Su única tarea era llevar y traer de la escuela a Margarita, el fruto de esa relación. Se hacía el galán con las madres, las maestras. En ocasiones dejaba las groserías de lado y apelaba a su capacidad de convencimiento. Esa estrategia le daba resultados en la mayoría de los casos. Cuando sacaba partida con alguna mujer, sobornaba a Margarita, su hija, con golosinas para que no lo delatara. Si era descubierto sorprendido, lo que no ocurría tan a menudo, culpaba a la ocasional mujer de acosarlo. Virginia le creía sistemáticamente. Los insultos y las cachetadas la tenían a ella como destinataria. Peleaba con las otras como si tuviera a su lado el príncipe azul. Rogelio tenía una gran capacidad para lograr cualquier cosa de su mujer. El mayor adversario del ex peón había sido Nicasio, aún después de la pérdida de la estancia, hecho del que siempre lo responsabilizó. Cuando regresó montado en el caballo blanco luego de la muerte de Jacinto, el hijo de Virginia supo que las cosas cambiarían dramáticamente. Rogelio tenía en su cuerpo una huella permanente de odio hacia Nicasio y cada vez que caminaba lo recordaba. Nicasio se decía constantemente: te faltaba ser Rengo para transformarte en el perfecto canalla. Esa chicana despertaba discusiones y reproches a Virginia. Al padre de Berta le molestaba tanto la presencia del ex peón que siempre le recordaba que regresó a la estancia con un caballo robado y solo con la ropa que tenía puesta, al punto que cuando la hacía lavar se quedaba en la cama el día entero hasta que esas hilachas se secaran para poder vestirse. Una vez transformado en el patrón, el Rengo comenzó a dilapidar con las aceptaciones y anuencia de Virginia todos los bienes de los que disponía. Esas acciones potenciaban las discusiones entre madre e hijo. Como por arte de magia, comenzaron a aparecer los parientes santiagueños de Rogelio, quien los agasajaba con asados e innumerables regalos. Virginia tomó la costumbre de viajar a esa provincia y pasaba semanas íntegras manteniendo el jolgorio y la vagancia de la familia de su joven marido. Nicasio trató de mantenerse al margen en la porción de tierra que le había cedido su padre y en donde tenía su casa. Allí, junto a María, vieron nacer a sus primeros 3 hijos, Berta, Pablo y Orlando. Los niños mayores disfrutaron los últimos estertores de esa luminosa estancia. Los más pequeños se tuvieron que confortar con los tiempos de pobreza. Ellos no tenían el sentimiento de pérdidas materiales. Los 4 esperaron con ansias el llamado para almorzar. Cuando se produjo, corrieron a lavarse las manos. Habían percibido el aroma de una apetecible salsa. Como ocurría desde hace tiempo, su abuela les ordenó que se sentaran en una mesita aparte. En la mesa grande siempre se ubicaban su marido, su hija Margarita y ella. Ellos ya estaban en el sitial de honor. La mujer les sirvió los platos rebosantes de fideos. Berta y sus hermanos lo observaban todo. Se pusieron contentos porque hace tiempo que no comían tallarines. Orlando y Maricel levantaron las narices como pequeños cachorros para disfrutar el exquisito aroma de la salsa. Virginia acercó una ollita a la mesa principal, desde donde con un cucharón extrajo el aderezo que esparció con generosidad sobre los tallarines.
Una vez que hubo culminado de servir a su marido e hija, también su propia porción, levantó los platos de la mesa pequeña y en la cocina sirvió una polenta grumosa. Los niños miraron sorprendidos. Ninguno de ellos dijo nada. Solo Berta se animó a preguntar: ¿nosotros no comeremos fideos? No alcanzó, hijita, comenzó Virginia, suavizando su voz chillona lo más que pudo. Pero si trajimos 2 paquetes, replicó la niña. Si quieren, coman, si no, me da lo mismo, gritó la mujer, callando a Berta, que no volvió a pronunciar palabra. Temía que por sus preguntas sus hermanos se quedaran sin comer. Luego Virginia llevó la ollita de la salsa y le puso una pequeña cucharada a cada plato. Berta tuvo ganas de llorar por la impotencia, pero se contuvo para no amargar más a sus hermanos. Mientras comían esa miseria, trataron de no mirar la abundancia de la otra mesa. Rogelio devoraba los tallarines con la avidez de un perro hambriento. Ni siquiera parecía masticar los alimentos. Una vez que terminó, dejó salir de su interior un eructo sonoro que despertó la sonrisa de su mujer, como si hubiera hecho gala de finos modales en un restaurante francés. Después de ello ubicó la silla bajo la sombra de la guayaba y encendió un cigarro del paquete que su esposa le había comprado la noche anterior. Virginia mandó a Berta y a Maricel a lavar los platos. Los varones fueron a amontonar los yuyos que habían cortado un rato antes. Al día siguiente les prenderían fuego para eliminar la basura. A Berta no le pasaba la bronca por lo ocurrido en el almuerzo. Era una humillación más de las que solían soportar a diario. Sabía que una vez que la mercadería que habían traído se acabara, los enviarían de nuevo a pedir. En su pensamiento dio gracias a Dios porque los días estaban cálidos, ese final del invierno, y no los habían enviado a buscar pedazos de carbón en las negras montañas del ingenio. Esa era una de las peores humillaciones. La niña trató de no pensar en todas esas penurias y recordó, al meter sus manos en los bolsillos de su raído vestido, que le habían regalado caramelos. Esperaría a la siesta para endulzarles la vida, aunque fuera un momento, a sus hermanos. Ya habría tiempo para sufrir la bestialidad de los adultos.